Bien, seguimos en Geopolítica este viernes, que es raro que yo esté los viernes aquí, pero aquí estoy. Por el caso que les comenté antes de la pausa y antes de que llegara nuestro invitado de hoy, les comentaba la importancia de proyectar hacer estos análisis apenas a 48 horas de un proceso electoral bastante complicado, con un telón de fondo de un desastre del pasado febrero. O sea, crea unas aprensiones que tienen alguna justificación. Pero vamos a hablar con el doctor José Manuel Jerez. La República Dominicana está viviendo una democracia. La ponemos entre comillas. Definitivamente, no. Definitivamente no. Definitivamente la República Dominicana no está viviendo en democracia. Y las votaciones y todo. No, eso no es parte de la... No, lo podemos ver a la luz desde la aparición de este sistema hasta nuestros días, porque muchos confunden democracia con elecciones. Las elecciones no es un producto de la democracia. Las elecciones surgieron como una solución en un momento dado de la élite gobernante. O sea, las elecciones no es una conquista del pueblo, ni tampoco podemos asociar democracia con Estado de Derecho. O sea, usted puede estar viviendo, por ejemplo, en el absolutismo era un Estado de Derecho. Era un Estado de Derecho porque era un Estado que está más cimentado en un ordenamiento jurídico. Claro. Pero eso no tiene nada que ver con democracia. Había justicia, había congreso, todo en Naturalmente, teoría. naturalmente. Y había elecciones, la gente votaba, aunque también mediatizado. Sí. Entonces, si nos leemos en el momento histórico en que aparecen las elecciones, y luego ya como sistema, el sistema electoral, nos daremos cuenta que las elecciones no fue una conquista del pueblo, sino fue una solución que la élite gobernante buscó para solucionar un problema De legitimidad. y con el auge de la población. Nada tiene que ver con la democracia en sí. Es una concesión de la élite. Tanto así que incluso la condicionaron. Si usted no es propietario, no puede votar. Si usted no tiene... Naturalmente. Fíjate que nada tiene que ver con la democracia, porque usted podía votar si usted era propietario. Si usted era propietario. Había esclavitud, inclusive. Como si era letrado. Los esclavos, o sea, inclusive en el estado moderno más acabado y el estado de donde nos viene este sistema. No votaban. No, y la guerra de secesión en los Estados Unidos se inició precisamente porque habían estados esclavistas dentro de esa confederación. O sea, que para nosotros evaluar si un Estado está viviendo en democracia, tenemos que tomar como parámetro ciertas variables que muchas veces los sociólogos, los antropólogos y los mismos politólogos no toman en cuenta. Como ya le había dicho, en el mismo Estados Unidos está muy generalizada la idea de que elecciones es igual a democracia. Y así se lo ha hecho saber, las élites norteamericanas le han hecho saber al pueblo
no solamente al pueblo norteamericano, sino... Y le han hecho creer eso. Le han hecho creer, exactamente, no solamente al pueblo norteamericano, sino a toda su área de influencia, Sí. de que elección es igual a democracia. Y ciertas cosas que nos vienen y que nos vienen impuestas y que nos las creemos sin someterla al rigor del análisis. Exactamente. Sí. Entonces, tenemos que remontarnos al Estado absolutista para nosotros tener una concepción clara de lo que verdaderamente es la democracia. El Estado absolutista, que es donde nace el Estado moderno nace como el Estado absolutista, que es el modelo que tomaban las diferentes cortes europeas, era el modelo francés, la corte de Luis XIV, donde él llegó a decir el Estado soy yo. Sí. Pero la gente ha interpretado, o sea, se ha generalizado la idea de que cuando él hablaba de que el Estado soy yo, se refería a que el Estado se encarna en mí, en que todo lo que tenga que hacer el Estado, en este caso el gobierno también, tiene que ser autorizado por mí. Y lo que no es autorizado por mí no tiene valor. Mire, vamos a volver a la pregunta inicial. Usted me hizo la siguiente pregunta. Si nosotros estamos viviendo, si en la República Dominicana se vive en democracia, vamos a hacer un parangón entre el sistema hiperpresidencialista que existe en la República Dominicana con el rey Luis XIV, aquel que dijo el Estado soy yo. Para que conecte ahí mismo, solamente un señalamiento rapidito. Cuando un ministro va y da un Picasso por ahí que dice por instrucciones, que es la aberración y la forma abyecta de ejercer la política o funciones de Estado, cuando van a dar un Picasso que está allí por instrucciones del señor presidente de la República. Sí, claro, esas son aberraciones, pero el asunto es más grave. Fíjate que nosotros vamos a hacer ahora, una comparativa de este gobierno con el Rey Sol, le Roi Soleil, como le dicen los franceses. Sí. Cuando Luis XIV decía, el Estado soy yo, él no quería decir, y no se colegía esto con que todas las funciones del Estado, o las principales funciones del Estado, la función legislativa, la función judicial, él era per se que la hacía. No, él delegaba en un grupo, como se hace hoy en día, en un grupo de personas, delegaba esa función de legislar. Lo mismo sucedía con la administración de justicia. Había un cuerpo de magistrados que administraban justicia, porque no era él que administraba justicia. Él tenía un cuerpo de personas que hacía todo eso. Pero todo eso se hacía en nombre del rey. Nada que podía tocar los intereses del rey. Esos magistrados, esos legisladores que él tenía, podía contradecir la preferencia o los intereses del rey. Eso viene de Roma. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? No, porque estamos hablando desde la aparición del Estado moderno. O sea, el Estado moderno
surge como el Estado absolutista, que luego deviene en el Estado legislativo que surge con la Revolución Francesa. La separación de poderes y todo. Exactamente, pero fíjate cómo en una monarquía absoluta, fíjate cómo todo es en función de los intereses y cómo el rey tiene control de todas esas funciones. En la República Dominicana es más o menos lo mismo. Pero es lo que te estoy diciendo. O sea, entonces, aquí en República Dominicana se puede aprobar un proyecto legislativo que vaya en contra de los intereses del gobernante de turno. Bueno, aunque beneficie. si él tiene intereses en una u otra dirección, no pasa. ¿Pasa o no pasa? Aunque beneficie a la mayoría de la población. Sí. Porque fíjate ya, la democracia tenemos que asociarlo a la mayoría de los ciudadanos. La democracia per se. Bueno, como dijo Lincoln, gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y como recoge nuestra Constitución en el artículo 2, que la soberanía... Descansa en el pueblo. Exacto, reside en el pueblo. Reside en el pueblo. Claro. Entonces, vemos entonces, lo mismo sucede con el Poder Judicial. Pero ahora mismo nosotros podemos ver, mira, leyendo el informe del Departamento de Estado, el que se lee el informe, aunque sea un resumen ejecutivo, que es lo que la prensa ha recogido, puede colegir que aquí no se está viviendo en un sistema verdaderamente democrático. Fíjate cómo el Ejecutivo, llámese el Presidente de la República, influye en la justicia. Ordena que el Ministerio Público detenga un proceso de investigación criminal. Eso es una radiografía de que nosotros estamos viviendo en un régimen autoritario. Estamos viviendo en una autocracia, y más que en una autocracia, estamos viviendo en una plutocracia. En una plutocracia. Alguien dice que es una cleptocracia. No llegaría tan lejos. Sí. Entonces, y es lamentable. Entre democracia e institucionalidad, ¿cuál es la...? No, porque es que la democracia es un concepto abstracto que se concretiza a través de las instituciones. Entonces, si no hay democracia es porque las instituciones no funcionan. Las instituciones están secuestradas en la mano del gobernante, en la mano de este hiperpresidencialismo que nos ha devenido desde los orígenes mismos de la fundación de la República. Claro. Entonces, las instituciones aquí están secuestradas. Fíjese. No secuestradas, concentradas, para usar un término más o menos que caiga bien el viernes. No, fíjese, cuando yo le digo secuestrada, fíjese, hoy, por ejemplo, mire esta institución, la Junta Central Electoral, que es un órgano vital, para la convivencia democrática. ¿Qué podemos decir nosotros de esta Junta Central Electoral? Tenemos necesariamente, obligatoriamente, y lamentablemente también, podríamos decir, porque no esperábamos de ese grupo de personas que en un momento dado podríamos llamarle de honorable,
yo ya no me atrevería a usar ese término. No. No. Ese es un grupo de personas servil, primero inepta, han demostrado ineptitud. No, pero eso es muy duro. Sí, han demostrado ineptitud, incapacidad y sumisión total al gobernante, al presidente de la República. Yo, en intervenciones anteriores, a pesar de los hierros que ellos venían cometiendo, yo albergaba la esperanza Todavía le de daba que pudiesen, el beneficio. le daba ese beneficio, pero ya con todo lo que se ha hecho, lo último que sucedió y todavía lo que nosotros vemos que está sucediendo, o sea, no me cabe otro calificativo. Lamentablemente tengo que decirlo porque es la realidad. De eso vamos a hablar cuando regresemos para completar el programa, porque tenemos a las puertas de 48 horas, menos de 48 horas, un proceso electoral que, bueno, se va a celebrar, pero se va a celebrar en unas condiciones, si no precarias, por lo menos de alguna incertidumbre. A pesar de que está todo aparentemente montado, todavía subyacen algunas incertidumbres que pudieran afectar ese proceso. Pero vamos a hablar de esto para completar el programa cuando regresemos. Y no me haga mucho caso, vaya a votar. No me haga mucho caso. Vaya a votar. Porque si usted no vota, alguien le dan 10 pesos y vota por usted. Y usted se va a pasar 4 años lamentando no haber ido a votar. Mejor evite una lamentación de 4 años y vaya a votar. Venimos ahora. Gracias por seguir con nosotros. Conversamos con el doctor José Manuel Jerez. Vamos a completar el programa del día de hoy. 15 minutos. 10, está bien. 10 minutos no quedan, ¿no? Bueno, eso es mucho en televisión. Sí, eso es demasiado. A Trump lo entrevistan en Fox o en 60 Minutes y le dan 11 minutos al presidente de los Estados Unidos. Sí. Pues te decía que estos temores que hay, que todavía persisten, que son reflejos, como los huracanes, o réplicas de los terremotos de lo que ocurrió en febrero. ¿Qué tú percibes para este próximo domingo? Bueno. A pesar de los temores con la Junta y toda esa cosa, y que tiene una actitud, como tú decías, a veces sumisa, que parecería como si recibiera órdenes del Palacio Nacional, a pesar de todo eso. Bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Yo no vislumbro que pueda suceder algo similar a lo que pasó en las elecciones municipales. Las frustradas. No creo que, pero vuelvo y te digo, este gobierno ha dado demostraciones que es capaz de cualquier cosa. Este es un gobierno que no tiene escrúpulos. Este es un gobierno y es lamentable porque en un gobierno tú puedes encontrar funcionarios, pueden ser medios o altos funcionarios que hagan cosas. Es una conducta ahora.
Pero cuando es una forma de actuar, una visión, una forma de ver la política del jefe de Estado, yo en cierto aspecto yo me siento tranquilo, porque si hubo alguien que previó las actitudes y más que la conducta, las intenciones, porque para ese tiempo, él se vendía y el pueblo hasta lo percibía como una mansa ovejita, siendo un lobo vestido de oveja. Pero yo sí percibía, y por eso yo fui quizá el primero que accionó en aras de proteger la Constitución. En aras de proteger la Constitución, inclusive muchos comunicadores me decían a mí, pero ¿y cómo usted con esa acción? Porque la Constitución no está en peligro, la Constitución no está en riesgo, inclusive no se vislumbra que el presidente ni siquiera vaya a una repostulación, porque la Constitución se lo prohíbe. Todo eso, pero yo veía un poquito más allá y veía las intenciones, porque uno, al tener una noción más o menos clara de la historia y de ciertos personajes de la historia, personajes siniestros, no solamente de la historia universal que están ahí, sino de la historia nacional. Por ejemplo, tenemos el caso de Ulises Heró, Lili. Lili fue miembro del Partido Azul, liberal. Electo como un demócrata. Lugarteniente, no, gobernó sus primeros 2 periodos. Uno. No, sus primeros 2 periodos. El otro ya la mitad comenzó a... sus primeros no, porque los periodos en ese tiempo eran de 2 años. Sus primeros 2 periodos gobernó de forma democrática. Sus primeros 2 periodos, que esos periodos eran de 2 años. Ya eran de 4. Sí. Entonces, luego... Recuerda que tuvo 17 años. A partir de ahí, ya se erigió, desconociendo. Y te digo que me siento satisfecho porque al yo ser partícipe junto con un conglomerado humano de nosotros hacer abortar ese proyecto continuista, ese proyecto dictatorial que se iba a instaurar aquí en este país, que esa llamada de Mike Pompeo solamente pudo hacerse cuando en Estados Unidos se dieron cuenta de la magnitud, de la gravedad que este gobierno estaba llevando este país a esta debacle institucional. Entonces, gracias a todas esas marchas, a todo el pueblo, ir al Congreso, esa manifestación, fue que se produjo y pudo, porque el hombre estaba tan embalantonado y él estaba tan seguro de que iba a pasar esa reforma. Esa modificación. Estaba tan seguro que en el programa de Yana Tavares dijo que él iba a decir en marzo, en abril, si él iba o no, prohibiéndole la Constitución, prohibiéndole la Constitución a él, el poder ya no tenía que decir nada. Repostularse. Estaba dicho en la Constitución. Pero estaba dicho en la Constitución, señores, pero ¿usted sabe lo que es esto? O sea, cuando un hombre, óigame, se pone por encima de las instituciones, cuando se rompe el principio de legalidad, pues mire, ahí mismo, con el principio de legalidad, es que comienza en Europa, después de la Revolución Francesa,
es que comienza verdaderamente este sistema que se ha venido perfeccionando, que comenzó como un Estado legislativo de derecho y estamos no solamente en un Estado constitucional de derecho, sino que ya vamos, todavía no estamos, pero hacia allá es que vamos, hacia un Estado convencional de derecho. En 2 minutos, todo esto que ocurrió en defensa de la Constitución, que se abortó el proyecto del presidente, aunque él después dijo que no, pero ahí mismo dijo que sí, que estaba en eso, que él abrigó lo que dijo él ese día. Todo esto es lo que ha dado como resultado el rencor que manifiesta el presidente frente al sector que le adversó hasta hacerlo bajar. Pero ¿y qué rencor? Pero yo no sé, pero Él lo manifiesta. Pero ¿y por qué rencor? Porque no hay causa de ningún rencor. Porque si rencor debe tener alguien, fueron aquellos que se vieron burlados por el compromiso asumido por él, que incumplió en el 19. Reinaldo, por ejemplo. No, porque la Constitución a él, recordemos, la Constitución a él no le permitía repostularse en el 2016. Bueno, pero La Constitución le permitía a él se reformó. dejar un periodo por el medio y luego volver. Sí. Entonces él dijo no, que quería que él se decantaba por el modelo norteamericano. Ajá. Y se le permitió 8 años. Él modifica la Constitución. Que fíjate, la Constitución nace como límite al poder. La Constitución nació para limitar el poder. Sí. El poder de él estaba limitado a 4 años. Él no podía inobservar esa Constitución que limitaba su poder. Pero consiguió 4 Pero más. no obstante a eso, consiguió 4 años más y conculcó derechos fundamentales de otros que tenían derecho a ser elegidos. Entonces, y para eso él hizo un pacto de 15 puntos para conseguir eso. Lo incumplió todo. Lo incumplió todo. Y entonces quienes deben estar ofendidos hoy en día son aquellos que se vieron afectados por el incumplimiento de ese pacto. O sea que él no tiene razones por estar ofendido. Bueno, él cree otra cosa. ¿Mm? Él entiende otra cosa y su conducta le evidencia como que le quitaron algo. Sí, que él quería, sí, porque él quería eternizarse en el poder. Se acabó Entonces, el tiempo. es lo que siente, no es rencor, es lo que siente frustración, porque todo lo que se ve y lo que se vislumbra era que él quería usar todo el formalismo de la democracia, el formalismo, para él perpetuarse en el poder. No se sabe hasta dónde, no se sabe. No se sabe. Esa era una incógnita. No se sabe hasta cuándo. Entonces, más que rencor, yo entiendo que es lo que se siente frustrado, porque eso que él anhelaba No pudo se conseguir. le volvió a salir agua. Gracias. No, gracias a usted. Señores, concluimos por hoy, pero recuerden, debiste llamar a la gente a votar también. ¿O tú no vas a votar? No, ya usted lo hizo. Ah. Claro. Como dijo alguien, ¿cómo fue que dijo él? Oigan todo lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. Oigan todo lo que yo digo, pero vayan a votar. Sí. El arma más efectiva que tiene un pueblo para o seguir con lo que tiene o salir de lo que tiene es mediante el voto. No se quede agotado. Vaya a votar y no lo lamente después. Bueno, se acabó el tiempo, así que nos vemos el domingo aquí en la programación especial en ocasión de las elecciones municipales. Sigan con EN Meridiano.